Uno, dos, tres. Muy buenas noches, estimado profesor Magíster Marvin Arquímedes Cruz Ramos, del curso Contratos. El tema que nos convoca hoy día es la tertulia respecto a la revista, ¿no? Y al tema responsabilidad en el lenguaje del derecho civil, ¿no? Es un análisis lingüístico y jurídico sobre la evolución y uso del término de responsabilidad, ¿no? Y este artículo está elaborado por Fabricio Mantilla Espinosa. Nuestro grupo es el número 1 y está conformado por Asensio León Sandra Patricia, mi persona, Condori Laime Rufino, Cuyampe Ochoa Raquel Consuelo, Lagos Nolasco Ivonet Rosé, Lozano Rengifo, Médale Prince, Meollo Zabaleta Héctor Manuel. ¿Qué podemos decir de el autor de este artículo tan importante? Él es árbitro, lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia. Él es de nacionalidad colombiano, es profesor de la Universidad Sabana, de la Universidad de Rosario, y lo principal, es especialista en terminología jurídica, especialista en derecho civil. Creo que por eso este artículo es de vital importancia para nosotros conocer el contenido de cómo ha ido surgiendo la palabra responsabilidad en el ámbito jurídico. Vale decir que pareciera en este entorno jurídico que la palabra responsabilidad deviene de la cultura romana, ¿no? Eh, pero no es así, ¿no? La palabra que se utilizaba era estipulatio, ¿no? Que venía de una estipulación, donde el acreedor, el estipulador, preguntaba al deudor, en este caso sería el sponsor, ¿no? A través de un rito religioso, mitológico, y ante una respuesta, él quedaba unido a su benefactor. Este estipulatio, que es un contrato formal, verbal, tiene dos sujetos, ¿no? Que es el sponsor, que vendría a ser el deudor original o prominente, y el estipulator, que es el acreedor, ¿no? Y el estipulante. ¿Quién sería el sujeto pasivo? El deudor, en este caso el sponsor. ¿Y quién sería el sujeto activo? El estipulator. Entonces, ¿de dónde venía este rito mágico, ¿no? Y de la palabra sponsor, venía de spondere, ¿no? Que venía de un rito, un ritual que se hacía a los dioses, a las deidades romanas, y si se rompía, se consideraba una ofensa divina, ¿no? Y vendría una venganza de las deidades. Entonces, este principio se basaba en el principio de doy para que me des. Es el espíritu que está inmerso en este rito mágico religioso, ¿no? ¿Y cuál era el efecto en el caso de que esta persona no cumpliera con, con la palabra empeñada? Caía en el nexum, ¿no? Es decir, entraba una atadura corporal, vínculo visible, ¿no? Quedaba vinculado al acreedor, convirtiéndose en un deudor atado, que debía trabajar o pagar con su cuerpo o libertad lo que le debía, ¿no? Entonces, es importante considerar que la palabra no era responsabilitas, ¿no? Sino que venía de esta palabra estipulatio, que provenía del ámbito romano, que era relacionado directamente con la obligación. Bien, entonces eso es lo que he podido yo, puedo compartir en esta tertulia de mis apreciaciones respecto al artículo. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañero. Buenas noches, docente. Analizando este artículo de Fabricio Mantilla,
Lo que a mí me llamó la atención es sobre la ausencia de abstracción en Roma, sobre el término de responsabilidad. Entonces, yo veo, ¿no?, que el artículo comienza desmontando un lugar común, ¿no? Porque ahí dice, ¿no?, de que creemos que es una palabra antigua, incluso romano, es lo que indica en el artículo cuando comienza. Pero sin embargo, el autor ahí nos dice que los romanos no tuvieron una teoría general de la responsabilidad civil y por ello el latín clásico no carecía de este vocabulario. Quiere decir de que no existía, ¿no?, un nombre abstracto equivalente, ¿no?, a responsabilidad que se conoce en nuestros días. Eh, También en el artículo podemos encontrar, ¿no?, donde dice que el famoso responsabilitas, ahí menciona, ¿no?, de que la responsabilidad es un adefesio del nuevo cuño, ¿no? Es que no tiene fundamento alguno del latín clásico, es, prácticamente se refiere, ¿no?, que es un término moderno, ¿no? Entonces, ¿por qué esta ausencia, no? Yo me pregunto, ¿no? No sé si será por una cuestión de pragmatismo romano, pero Mantilla nos explica aquí, citando a autores como García de Diego, donde dice que los romanos eran mejores para resolver problemas particulares que para formular teorías generales. Siempre prefirieron lo concreto antes que lo abstracto, ¿no? Un ejemplo, eh, los romanos decían dictator oxysus, que esto significa literalmente el dictador asesinado. Eh, Mientras que en nuestras lenguas modernas necesitamos el abstracto, ¿no? El asesinato del dictador. Esa es la diferencia, ¿no?, de las palabras del anterior y la actual. Entonces, también encontramos una parte que me llama la atención, el artículo que estamos viendo, donde dice que cada lengua, por su sistema de conceptos, recubre el mundo real con una especie de manto caprichosamente cuadriculado que nos vela los contornos de los objetos más sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que, o sea, prácticamente los romanos no veían el mundo a través de la responsabilidad, porque su lengua no les obligaba a hacerlos. Nosotros sí, ¿no? Porque eh, nuestra modernidad construía esa categoría. Entonces, hablando de los de responsabilitas, los autores, por ejemplo, en este caso, italianos, Alpa y Mario Besone, en su obra La responsabilidad civil del año 2022, donde dicen que la responsabilidad civil se define como el instituto jurídico que impone al autor de un hecho ilícito, ya sea doloso o culposo. Eh, Dice, ¿no?, que la responsabilidad es la obligación de resarcir el daño que ha causado injustamente a otra persona. Ahora, otra apreciación también que tuve del artículo sobre la evolución histórica de la palabra responsabilidad en español durante los siglos XVIII y XIX, donde el autor menciona, ¿no?, diferentes diccionarios de la época. Yo, analizando el artículo, pude encontrar, apreciar prácticamente cuatro fechas relevantes donde se menciona, ¿no?, de la palabra responsabilidad o el término responsabilidad. En 1738, el diccionario de autoridades de la Real Academia Española definía responsable como voz introducida modernamente, el que está obligado a responder o satisfacer por algo, por algún cargo. ¿No? Aquí podemos ver de que todavía no hay un nombre abstracto, solo es todavía un adjetivo, ¿no? En 1788, Esteban de Terreros y Pando decía que la responsabilidad es el que está obligado a responder o ser garante de algo. Y en 1553, Roque Barcia habla sobre la responsabilidad como la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro cualquier pérdida. Y en 1897, Cerolo Toro y Gómez e Izaza hablan sobre
la responsabilidad como una obligación de reparar y satisfacer cualquier pérdida o daño. Entonces, frente a todo esto, el autor explica, ¿no?, que esta evolución no fue puramente interna del lenguaje español, sino hubo influencias extranjeras, ¿no?, como el francés, el inglés, ¿no? Eh, eh, Tanto el francés en el siglo XIII y el inglés, ¿no?, en el siglo XVIII. Eso fue mi apreciación en esta parte que puedo participar, compañeros. Gracias, gracias Rufino. Bueno, efectivamente yo comparto lo que acaba de mencionar Rufino, pues efectivamente, ¿no? En Roma, ¿no? Ellos, los romanos veían, no veían las cosas de manera muy abstracta, ¿no? Sino de manera más concreta. Entonces, efectivamente, concuerdo contigo, Rufino, ¿no? Y también en el tema de que esta palabra, bueno, no solamente tiene orígenes de un solo, de solamente que es de latín, ¿no? Sino también orígenes italianos, estadounidenses, como lo menciona, ¿no? Pero yo también he analizado este artículo, ¿no? De Fabricio Mantilla Espinosa, en la cual, como usted ya lo ha mencionado, ¿no? Él analiza el origen y la evolución de la palabra responsabilidad, obviamente en el derecho civil. Aquí, él sostiene que esta palabra, ¿no? No existía en el derecho romano como hoy existe, o como hoy nosotros la entendemos, como hoy la entendemos debido a la evolución, ¿no? Porque los romanos no tenían una teoría general de la responsabilidad civil, sino conclusiones concretas, como lo mencionó Rufino. Una de las frases que menciona y que es muy importante enfatizar es que dice, ¿no? La responsabilidad civil es una expresión propia del lenguaje de la modernidad. Claro, porque efectivamente a lo largo de los años, esta expresión que nosotros tenemos por la responsabilidad civil, pues en realidad se ha dado en la actualidad con el paso de los años, ¿no? Aquí el autor con esto nos quiere demostrar que la responsabilidad civil es una construcción moderna y no es una eh, categoría eterna, ¿no? Aquí el artículo, ¿qué te dice, no? Que la palabra viene del latín responderé, ¿no? Que originalmente significaba garantizar o comprometerse respecto de algo en un futuro, ¿no? Pero el autor señala también que el vocablo respondere implicaba, ¿no? Entonces, la idea de constituirse como garante. Además, también, ¿qué nos dice? Que el derecho y el lenguaje evolucionan junto con la sociedad, afirmando que la palabra responsabilidad es solo un reflejo de los cambios de la sociedad hoy en la actualidad. También me pareció importante, ¿no? Que el autor critique en este artículo el uso excesivo de este término responsabilidad. Cuando dice, ¿no? Este, se habla de responsabilidad social o empresarial o responsabilidad con las generaciones futuras porque considera que allí la palabra pierde precisión jurídica, ¿no? Considero aquí yo que el texto tiene un enfoque lingüístico y filosófico del derecho, ya que busca demostrar cómo las palabras jurídicas cambian históricamente y cómo el lenguaje influye de manera en cómo nosotros vamos a entender el derecho, ¿no? Eso es importante como nosotros futuros abogados, ¿no? Ahora, aquí hay una idea final y creo que es principal también mencionar sobre la responsabilidad civil. Es solo un reflejo de los cambios de la sociedad, ¿no? ¿Qué nos quiere decir aquí el autor? Que el lenguaje jurídico cambia, que las palabras evolucionan y que el derecho refleja cómo cada sociedad piensa y organiza el mundo. Entonces, es importante para esto tener en cuenta que la responsabilidad civil
no nació igual en Roma como nosotros lo conocemos ahora, pues, ¿no? Ya que en ese entonces resolvía casos en concreto, ¿no? Y responsabilidad es una construcción moderna, ¿no? Las palabras cambian con la sociedad. Es por eso que dice que el lenguaje jurídico evoluciona y efectivamente así es. La sociedad evoluciona, por ende también este lenguaje jurídico va evolucionando, ¿no? Y el derecho moderno utiliza otro tipo de categorías, como las que son la responsabilidad objetiva, subjetiva, contractual y extracontractual, ¿no? Entonces es importante analizar el derecho desde el lenguaje, ¿no? Desde un enfoque más importante que la del texto, ¿no? Respecto a lo que se muestra, pues, ¿no? En la, en la PPT, ¿no? Relacionado a la desglosación de la palabra, ¿no? Cuando vemos respon, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo se desglosa esta palabra, ¿no? Respon viene de raíz, ¿no? El hable es del adjetivo, ¿no? Y el idad es un nombre abstracto que se le da, ¿no? Esto significa, pues, responsable es un adjetivo, responsabilidad es el nombre abstracto que sale de responsable. Ya como podemos ver, ¿no? Amable con amabilidad, capaz, capacidad y responsable con responsabilidad. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué el autor dice que es curioso, ¿no? Porque normalmente el sufijo hable tiene sentido pasivo. Eso también nos quiere decir en este texto que hable, ible, denotan capacidad o actitud en sentido pasivo. Por ejemplo, ¿no? Comestible, que puede ser comido, y navegable, que puede ser navegado. Es decir, la acción la recibe el objeto, ¿no? ¿Y qué pasa con responsable? Aquí viene lo más importante, no es lo que hay que tener en cuenta para el artículo, ¿no? El responsable no funciona en sentido pasivo, ¿no? ¿Por qué no funciona? Responsable no significa que puede ser respondido, sino quien responde. Es decir, funciona en sentido activo y eso rompe la regla gramatical normal que obviamente nosotros tenemos, pues, ¿no? Por eso que aquí el autor nos menciona que tiene una estructura desconcertante, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el autor de alguna manera nos quiere demostrar, ¿no? Que el lenguaje jurídico no siempre sigue las reglas lógicas, no esas reglas lógicas perfectas, ¿no? Sino, este, muchas palabras como esta evolucionan, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Palabras jurídicas pueden ser evolucionan, cambian, se deforman o reciben influencias históricas por lo que cambian, ¿no? Es por eso que él nos dice, ¿no? Tal vez el origen tardío y errático de responsable explica su curiosa estructura que hemos ido dándonos cuenta en este artículo, ¿no? Eso sería, bueno, mi comentario, respecto al artículo, compañeros. Sí, coincidimos, Raquel. Bueno, ahora quiero hablar de algo que honestamente me sorprendió bastante, ¿no? Cuando leí el artículo de Matías Espinosa. Todos nosotros llevamos semestres estudiando responsabilidad civil, aprendiendo sus elementos, sus regímenes, sus categorías, ¿no? Y a veces damos por sentado que estos conceptos siempre existieron, que son parte natural del derecho. Pero el artículo, ¿no? Ya una vez estudiado, analizado, nos dice algo incómodo, que durante siglos el derecho funcionó perfectamente sin nada de eso, ¿no? Las siete partidas de Alonso X, escritas en el siglo XIII, son un ejemplo perfecto. Cuando alguien causaba un daño, nos dice el texto, bueno, no decía, ¿no? El responsable deberá indemnizar al perjudicado conforme al régimen subjetivo aplicable, ¿no? Decía algo mucho más directo. Aquel que fiere daño, ¿no? Por culpa, es tenudo. Entonces, es decir, ¿no? Causaste el daño, repáralo, ¿no? Es lo que decía.
No había teorías, no había categorías, no había como tal la responsabilidad civil. Entonces, ¿no? Y lo más llamativo es que eso funcionaba, ¿no? Para los jueces medievales o para la justicia, ¿no? Que se impartía, se resolvían, ¿no? Los casos de daño todos los días, ¿no? Con el lenguaje concreto y el sistema casuístico. No necesitaba preguntarse si la responsabilidad era objetiva o subjetiva, si la obligación era de medios o de resultados. Simplemente identificaban quién lo causó, el daño, y ordenaban su reparación. Entonces, la pregunta que me surge y que creo que vale la pena plantear aquí es, ¿no? Si durante siglos el derecho resolvió los mismos problemas, eh, sin muestras, categorías modernas. ¿Qué tan imprescindible son realmente estas categorías? ¿O son simplemente herramientas que construimos en un momento histórico específico? Y que en algún momento estos podrían cambiar, ¿no es cierto? También desaparecer. Pero el autor de este artículo, Matías Espinosa, responde a esta pregunta con mucha claridad, ¿no? Explica que el quiebre ocurre a finales del siglo XIX, cuando juristas como Andrés Bello, cita a Andrés Bello, ¿no? Que es un jurista que introdujo formalmente los términos responsable o responsabilidad en el derecho civil latinoamericano a través del Código Civil, promulgado en Chile en 1855 y adoptado posteriormente por Colombia, Ecuador y otros países de la región, influenciados por la filosofía ilustrada, reorganización, ¿no? En el derecho y en los derechos subjetivos. Fue entonces cuando necesitamos el vocablo abstracto, porque necesitábamos teorías generales, ¿no? Que organizaran todos estos casos concretos bajo la misma lógica. Bueno, para mí lo más valioso no es el dato histórico en sí, ¿no? Lo más valioso es la actitud que nos propone frente al derecho, ¿no? Cuando apliquemos una norma de responsabilidad civil, no estamos aplicando una verdad jurídica universal, ¿no? Estamos usando un lenguaje construido en un contexto histórico particular, con una filosofía particular y que también, por supuesto, tiene límites. Entonces, el argumento de Mantilla Espinosa eh, es que el lenguaje jurídico no describe la realidad, ¿no? De forma neutral. Lo que llamamos responsabilidad civil es una manera histórica y cultural de organizar la reparación de daños, no la única posible ni la definitiva, ¿no? ¿Alguien más quiere acotar? Sí, compañeros, buenas noches. Continuando una parte importante de la responsabilidad de derecho civil, es que tenemos ahí, ¿no? El vínculo sagrado a la norma, que esto explica cómo era la relación obligatoria en los contratos de, de ese tiempo, ¿no? Que era el tiempo de tradición de la visión romana antes, que se le decía la obligatio como atadura, que significaba eso que no era una abstracción, ¿no? Que se concebía como un vínculo invisible y sagrado, ¿no? Que se sujetaba físicamente a la persona del deudor en favor del acreedor, ¿no? También el cumplimiento como liberación, que significaba, bueno, pagar, que era en ese tiempo que se decía pagare o solvere, ¿no? Que se entendía como obedecer una orden, sino como apaciguar la tensión o desatarla del físico jurídico. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Que era el tiempo primitivo. Ahora, en la actualidad, en la visión moderna, que es actualmente, se llama presupuesto normativo, que la obligación de indemnizar hoy no responde a un lazo místico, sino a una regla jurídica, que es la norma, ¿no?
que eso dispone para proteger los intereses individuales y tráfico en lo económico de las personas. Bueno, también quiero mencionar que la responsabilidad civil como construcción es el resultado de la filosofía moderna, que tomó como casuística de los romanos, ¿no? Y lo reorganizó bajo la moral cristiana y el concepto de culpa, ¿no? También quisiera acotar, queridos compañeros, profesor, una conclusión, ¿no? Que es el reflejo de la evolución social, que es la palabra que es responsabilidad. Y su historia de mutaciones no son cambios gramaticales, sino es el reflejo de cómo la sociedad transforma sus valores y su manera de concebir o como de ver al mundo. Bueno, eso sería una de mis conclusiones que puedo acotar, queridos compañeros. No sé si alguien más desea Sí, muchas gracias, docente. Bien, hemos podido escuchar claramente cómo los compañeros nos han ilustrado cómo nace la palabra responsabilidad, cuáles son sus orígenes, cómo ha evolucionado con el tiempo y la influencia que ha tenido de diferentes culturas. Hoy en día, en la actualidad, responsabilidad en derecho civil significa la obligación de reparar un daño que causaste a otro. No es un castigo penal, es patrimonial, se paga o se repone o se indemniza hacia otra persona a la cual uno ha generado algún perjuicio, ¿no? Para aplicarla, el derecho moderno lo divide en tres partes que ordenan todo el sistema. Tenemos como primero, contractual versus extracontractual. En este caso específico, se distingue por si existe o no un contrato. En este caso, en el tema contractual, es cuando existe un contrato de por medio entre ambas partes, ¿no? En este caso, si una de las partes no cumple el contrato, está obligado a indemnizar a la otra parte. En el extracontractual no existe un vínculo previo, no existe un contrato. Sin embargo, por ejemplo, cuando se choca algún automóvil y esto le pertenece a otra persona, uno está obligado a reparar estos daños que se han causado. Tenemos subjetiva versus objetiva. En este caso se distingue si existe prueba o no de culpabilidad. En el tema subjetivo, se tiene que probar que la otra persona actuó con culpa o con dolo. Por ejemplo, ¿no? Un médico que se equivoca por negligencia médica. ¿No? Esta responsabilidad tiene que ser probada si es que el médico en este caso actuó, en este caso con intención, existe culpa o dolo. En el tema objetivo, en este caso no importa si hubo culpa, ¿no? Basta que el daño ocurra en el ejercicio de una actividad riesgosa. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, cuando a veces se corta la telecomunicación y esto perjudica a otra persona, ya existe una responsabilidad, por más que la empresa haya tenido todos los cuidados, ¿no?, necesarios. Tenemos de medios versus de resultados. Se distingue por lo que te obligaste a hacer. En el caso de medios, te obligas a actuar con diligencia o no a garantizar un resultado. En este caso, cuando, por ejemplo, en un tema de un abogado que actúa con integridad y con responsabilidad, eso es la garantía que le puede dar el cliente, pero más no el resultado, ¿no? Siempre y cuando el abogado haya actuado con integridad y con responsabilidad, no recae en ninguna responsabilidad. En temas de resultados, es lo contrario, ¿no? Te obligas a lograr algo concreto, ¿no? Por ejemplo, una empresa de transporte que envía paquetes está obligado a que el producto llegue completo, sin abolladuras, y en este caso, pues, caso contrario, pues, involucra obviamente una responsabilidad. ¿Por qué esta clasificación es importante? Es porque sirve o le permite en este caso al juez verificar en un proceso, en un litigio, si existe un contrato, cuáles eran las obligaciones de ambas partes y se requiere probar la culpa, ¿no?, de ambos. Considero que es importante la responsabilidad en el derecho civil. Esto es una herramienta para asignar obligaciones de reparar daños.
porque esto permite cuando personas se realicen algún tipo de contrato, un acuerdo, ya sabes cuáles son tus responsabilidades si es que incumples, ¿no? Con lo establecido en el contrato, ¿no? Bueno, esa sería mi participación y continuamos con la explicación. Claro que sí, ha sido muy nutritiva, muy diversa. Nuestros puntos de vista, ¿no? De este artículo tan interesante, responsabilidad, ¿no? Bien, creo yo que ya para terminar podríamos dar las conclusiones, ¿no? Bueno, mi conclusión que podría dar una de las principales es la desmitificación del origen romano, ¿no? De la palabra responsabilidad, muy contrario a la creencia, ¿no? Que clásicamente no contaba con esta palabra responsabilidad civil, ni utilizó el vocablo abstracto de responsabilitas, ¿no? Como bien lo han nombrado ustedes, compañeros, los romanos eran un pueblo eminentemente práctico, ¿no? Que resolvía los conflictos mediante soluciones y fórmulas concretas, ¿no? En lugar de las abstracciones teóricas. El otro aspecto importante, ¿no? De todo lo que les he escuchado, creo que es importante también concluir la aparición tardía, ¿no? Del término abstracto responsabilidad. Es relativamente joven en la lengua española, registrándose apenas entre los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Surgió para cubrir una vacante en el lenguaje ante la necesidad de la filosofía racionalista y la modernidad de sistematizar conceptos que antes se manejaban de forma aislada. Y no quiero terminar con esta conclusión importante desde mi apreciación. ¿Cómo fue la transición al patrimonio, ¿no? Desde este lugar severo de sometimiento físico del deudor al acreedor, fue abolido, ¿no? Históricamente por la Lex Poetelia Papiria, aproximadamente 326 a.C., marcando el hito en el que la responsabilidad civil dejó de ejercerse sobre la persona física y se trasladó al patrimonio del deudor. Bien, compañeros, de mi parte, mi conclusión sería que la responsabilidad no es, ¿no?, un concepto romano ni fijo, porque esta surgió, ¿no?, hace unos 250 años en la lengua española, en el ámbito de la lengua española, ¿no? Y en el derecho civil significa, ¿no?, la responsabilidad como una obligación de pagar por un daño causado a otro. Pero en la vida diaria también se usa para hablar de obligaciones, deberes o actitudes personales, como ser cumplido o cuidadoso. Su significado cambia con el tiempo, como ya los compañeros mencionaron durante toda la exposición hemos visto, ¿no? Entonces, el contexto y la forma en que cada sociedad usa este lenguaje, ¿no? Se puede interpretar, ¿no?, esta palabra responsabilidad. En todo caso, no es una palabra ni universal ni eterna, ¿no? Es mi participación, compañeros. Bueno, sí, disculpa, Ivonne. Continúa, Raquel. Gracias, gracias. Sí, yo también para darnos una de las conclusiones de este artículo, muy importante, es que, bueno, aquí en este caso, el autor, ¿no?, ha tratado de realizar un análisis lingüístico de esta palabra responsable, ¿no? Explicándonos que su estructura es curiosa porque el sufijo able, ¿no?, normalmente tiene un sentido pasivo, como es comestible o navegable, pero en responsable funciona en sentido activo porque designa a quien responde o a quien va a responder, ¿no? Por estos actos, ¿no? Con esto, pues el autor, yo siento que demuestra cómo el lenguaje jurídico evoluciona históricamente y no siempre va a seguir las reglas gramaticales perfectas, ¿no? Basándose en una idea central, principal, por llamarlo así, ¿no? Que no es solamente gramática, no simplemente eso, aunque nos parezca, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no? Se conecta, se sacan las raíces de que, pero no solamente es eso, ¿no? El verdadero mensaje que yo entiendo, ¿no?, que se construye
es que el derecho también se construye a través del lenguaje, ¿no? Por eso que aquí el autor pues estudia las palabras, las raíces, como hemos visto, sus sufijos, ¿no? Los significados que tiene de diferentes países, ¿no? Como el italiano, el estadounidense, ¿no? Entonces, eso es todo lo que viene analizando, ¿no? Entonces, yo puedo decir que estoy de acuerdo y me doy cuenta efectivamente que el lenguaje sí cambia, ¿no? Cambia con el tiempo. No es lo mismo hoy que hace medio siglo, un siglo de tiempo, ¿no? Todo va cambiando porque el ser humano también evoluciona. Entonces también nos damos cuenta, porque normalmente el derecho, nosotros somos estudiantes de derecho y siempre, ¿no? Nos hemos vinculado mucho a Roma, ¿no? Que de ahí salen, y sí, efectivamente, ¿no? Salen muchos conceptos que hoy en la actualidad aún se mantienen, sí es cierto, ¿no? Pero hay cosas que han salido, pero no se han mantenido en el tiempo, han ido evolucionando, ¿no? Ahora, también hay que tener cuenta que el derecho depende mucho de cómo interpretamos las palabras, de esa interpretación jurídica que nosotros le damos, sustentamos, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, pues, ¿no? Que es todo, esto es lo que yo me llevo, ¿no? De este artículo y que pues no olvidar que el texto no busca explicar solamente responsabilidad civil, ¿no? Sino que el verdadero este, sentido o esencia que tiene este artículo es que cómo el lenguaje crea y también transforma los conceptos jurídicos. Ese sería, bueno, mi humilde opinión, compañeros. Sí, de acuerdo. Bueno, y la conclusión práctica para nosotros como estudiantes de derecho es aprender que si bien es cierto, las categorías son necesarias, pero creer que son la única manera posible de organizar el derecho es un error, ¿no? Siempre hubo otras formas y probablemente también habrá otras formas en el futuro. Bien, lo que Mantía Espinosa, ¿no? menciona en su artículo es demostrar, ¿no? desde la lingüística y la historia, ¿no? del vocablo jurídico, responsabilidad civil en este caso, ¿no? el lenguaje jurídico no es neutral, ¿no? sino viene a ser histórico y también cultural. Es compartido por una tradición amplia, ¿no? que va desde el historicismo jurídico del siglo XIX hasta la sociología del derecho y los estudios críticos en la actualidad. Bien, hasta ahí, gracias. Bien, eh, como conclusión, yo considero que dentro del derecho civil, la estructuración en estos tres pares conceptuales de contractual, extracontractual, subjetivo, objetiva, de medios y de resultados, yo creo que es muy, muy, muy importante porque te permite, en este caso a las personas, identificar cuáles son sus compromisos, sus obligaciones y cuáles son las responsabilidades que van a incurrir en caso de incumplir un contrato, ¿no? Como ejemplo en este caso, ¿no? Y asimismo, eso también da previsibilidad, es decir, saber cuáles son las consecuencias, ya porque sabe lo que estás firmando y sabe a qué te estás allanando, ¿no? Todo esto, por ejemplo, cuando vas a un proceso judicial, lo que prima son los compromisos, los acuerdos, el contrato, indistintamente de la opinión moral que uno puede tener respecto al tema que se está debatiendo. Muchas gracias. Creo que daremos por terminada nuestra tertulia con aquella frase, ¿no? que Fabricio Mantilla, el autor de este artículo tan bonito, tan extenso y tan profundo, tan iluminador, de Horacio, ¿no? en su escrito de las sátiras de 70-72, dice así, ¿no? Ahora lo podemos entender en su plenitud, ¿no? Renacerán numerosos vocablos que ya decayeron y decaerán los que ahora se estiman, y si el uso lo quiere, pues en sus manos está el arbitrio, la ley y la norma del habla. Muchísimas gracias por haber asistido a esta tertulia, profesor, ha sido un gusto, y gracias por ese tema que ha sido excelente y nos ha nutrido como futuros abogados. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas Gracias, noches. compañeros. Muchas Buenas gracias. noches, gracias.